Momento cultural número 31, Esgrima Criolla. Hoy presentamos a nuestra compañera Lourdes. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Lourdes? Hoy les voy a hablar de las instrucciones a los mayordomos de estancias, escrito por Juan Manuel de Rosas. Aquí lo tienen. Manual del estanciero, ¿verdad? Manual del estanciero. Si bien estas instrucciones fueron escritas por Juan Manuel de Rosas, por los motivos que se pueden adivinar en el título, que es darle instrucciones claras a sus mayordomos de estancias, recordemos que él tenía muchas. Brevemente, ¿podría decirnos quién fue don Juan Manuel de Rosas? ¿Quién fue Juan Manuel de Rosas? Brevemente. Bueno, don Juan Manuel de Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires 2 veces. La primera vez en 1830, ¿verdad? Sí. Bien. Y hasta, digamos, 1852. Bien. Era un hacendado. Sí, era una de las clases ¿En el 52 perdió las elecciones? No. Fue destituido, exiliado por Urquiza. Muy bien. Bueno, y escribió este libro para explicarle a los hacendados cómo debe manejarse la hacienda, ¿no? Porque no cualquiera sabía manejar una hacienda. No es que solamente con saber un poco de la vida del campo y demás, uno podía administrarlo. Contanos. Bueno, justamente él, mucho antes de dedicarse a la política, era hijo de hacendados y también se fue a vivir solo con su prometida. ¡Apa! Y tuvo que empezar a gestionarse él solo sus haciendas. Se independizó, digamos. Se independizó. Muy bien. Y todo ese periodo que estuvo tratando de independizarse fue tomando nota de las aclaraciones que le gustaría hacerle a sus mayordomos. Sin embargo, no fue publicado como un libro hasta el año 1856 por un tal Juan M. Piñeira, 4 años después de... Escribió y nunca se publicó hasta que se fue. Él lo Claro. escribió y nunca se publicó. Era un manual de uso interno, ¿verdad? Sí, un uso interno. De hecho, creo que las normas estaban estipuladas en algún lugar, porque la del cuchillo creo que figura ahí. Cierto. Él toma distintas cosas de que se vivía. Él era un hombre que tenía mucho contacto con la gente de campo, los trabajadores. Ya estamos entrando en un periodo donde la gente de campo es un peón agropecuario, ¿sí? Se manejo de hacienda, más que nada ganado. En ese entonces no había mucha agricultura todavía en lo que es Argentina y puntualmente en provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires se caracterizaba por la ganadería, las carnes, el frigorífico. Todavía no llegó... Los saladeros. Los saladeros, todavía no llegaban los frigoríficos. Todavía Buenos Aires se dedicaba a la carne. Sí. Bueno, para empezar a hablar del libro tenemos que dejar en claro que un mayordomo de estancia no es lo mismo que un capataz, así como tampoco es lo mismo que un peón. El mayordomo era responsable de gestionar y dirigir todo lo que fuesen las tareas en las estancias. Sus tareas consistían en llevar cuentas de la estancia, gestionar al personal, supervisar la producción. Imponer normas, castigos también. Bueno, y también un poco el mantenimiento del establecimiento. O sea, básicamente se encargaba de que todo saliera bien. Después tenemos al peón, que está último en la jerarquía, cuya función era básicamente ser la mano de obra principal. O sea, se encargaba de la cría y cuidado del ganado, a veces también con la agricultura, si bien no era tan común en esa época, y también todo lo que era cuidado de establecimiento. Por último tenemos al capataz, que justamente estaba detrás de los peones, cuidando que hicieran las cosas bien y muchas veces también direccionándolos. ¿Se podría decir que el mayordomo sería como un gerente de una empresa? Claro. Sí. Sería, el mayordomo en este caso sería lo que hoy, si hacemos una extrapolación a los tiempos contemporáneos, sería un gerente, ¿sí? Exacto, un CEO, como le dicen. El padre de José Hernández fue el mayordomo de estancia. El padre de José Hernández fue mayordomo de estancia, nos dice la historia, sí. Bueno,
Lo interesante de los capataces es que Rosas era exigente con los capataces. Les exigía que fueran madrugadores, proactivos y que también llevaran cuentas de las estancias. Lo único que le decía es que no escribieran las cuentas con números. ¿Por qué? Porque después pasa lo que nos pasa ahora con Mercado Pago. Agregás un 0 de más y es un quilombo. Después, Este video no está patronizado por Mercado Pago. claro. También ellos estaban a cargo de supervisar lo que eran las carneadas. Que de hecho, acá tenemos una cita. ¿Qué son las carneadas, Lourdes? Cuando cortas la vaquita. Muy bien. Sería depostar. Depostar, trozar el ganado. Acá dice vacuno. carneada. Pero el gaucho utilizó sustantivos y los hizo verbos, como por ejemplo el carne, carnear. Exacto. Fuimos hacedores de palabras. Sí. El hombre de campo inventaba palabras todo el tiempo, porque era su relación con el entorno, la vida cotidiana, y hoy en día también lo usamos. Por ejemplo, Google no deja de ser un nombre y nosotros lo convertimos en verbo. Eso es a lo largo de nuestra historia, por lo menos en Argentina y Sudamérica. Bueno, tenemos la cita de la página 83 que dice: carneada. Debe haber mucho cuidado en el modo de degollar la res, con el fin de que el cuero no quede imperfecto. La degolladura de ningún modo se consentirá hacerla atravesada. Debe ser a lo largo y medio a medio del pescuezo. ¿Por qué pensás que a él le gustaría quedar el corte así? Para no arruinar los cueros, tal vez. Fuertes, claro. Bien, ¿De dónde a dónde? De la agujeros. De lado a lado. claro, si vos fueras la vaca, ¿dónde te cortarían? Del costadito. Del costadito. Muy Se bien. trataba de aprovechar el máximo posible. Pero eso es para los seres humanos, Jorge. ¿Cuánto teníamos? Bueno, ¿y qué otro tip, qué otro dato, otro consejo nos da Rosas en este manual? Bueno, para cerrar el video, si bien hay muchas cosas para mencionar sobre su estancia, queremos recalcar que él era conocido por ser una persona hospitalaria. No solamente con los peones, como estábamos mencionando, que se unía con ellos a las tareas, participaba de sus festejos y así, sino que también era muy considerado con los vecinos. Ah, mira. Él, si veía pasar una carreta haciendo viaje y ya estaba cayendo la noche, lo que hacía era, les exigía a los peones que vayan con esa carreta de viajantes y los hacía acampar en su estancia para que no hagan una fogata mal cuidada o fumen y después eso pueda generar un incendio. Después también pasaba mucho que en los temporales las vacas de las haciendas vecinas se pasaban a las suyas y eso podía generarte un problema legal. Entonces lo que él hacía para no generarle ningún problema a su vecino era mandaba un peón a que discretamente le devuelva la vaca y acá no pasó nada. Es un error humano, ni siquiera humano, era una tempestad animal. Error vacuno. Era un error vacuno, vacuno. error En vacuno. el caso de que las vacas no estuvieran, el ganado no estuviera marcado, ¿no? Después, a medida que se van marcando los animales, no hay ningún problema. Sí es verdad que... La yerra, claro. Sí. En realidad la palabra es hierba, pero el gaucho lo yerba, como la hierba. Claro, y el gaucho va transformando las palabras. Y yo no soy muy entendido en cuanto a ganadería, pero hay una edad en la cual se lo marca el animal. Entonces, si son terneritos, todavía no están marcados y pueden pasarse de un lado al otro de los terrenos de los distintos hacendados y ahí podría haber confusión. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro tip nos puede dar Rosas para el manejo de la hacienda? Bueno, justamente cuando hay un animal no marcado, pero que es ajeno a tu ganado, justamente porque no tiene tu marca, lo que hacía Rosas era, se lo quedaba, pero no lo utilizaba, estaba ahí sin ensillar, sin amansar, sin nada, sin reproducirse, y cuando el ejército necesitaba ya caballos, vacas, lo que fuera, él reponía justamente con ese animal que se había guardado y que no estaba teniendo uso en su estancia. Muchas veces, de hecho, caballos extraviados, caballos patrios, terminaban cerca de sus haciendas. Él los acogía en sus haciendas y cuando venía el ejército
se los daba. El caballo patrio tenía la oreja cortada. Caballo patrio tiene la oreja cortada. ¿Por qué le cortaron? Para identificarlo. Es un marcaje. Claro, exacto. Bueno, y eso sería todo por hoy. Bien, esta es la primera parte del manual del estanciero presentado por Lourdes. Muchas gracias, Lourdes, y hasta el próximo video. Corte.